asuntos donde tenemos que esperar la orden de un pastor de iglesia para ir a evangelizar. Cuando nos manden a evangelizar aquí al pueblo, el pastor con la iglesia va a escoger algunos y los va a mandar a evangelizar. Ahí sí hay una autoridad. Ahí tenemos que saber que sí hay una autoridad. Hay cosas que debemos aprenderlas de nuestra autoridad, nos va a mandar. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Uzías no tenía el permiso, como los hijos de Aarón tampoco. Aunque sabían hacerlo, aunque sabían cómo hacerlo. Pero el asunto es que si no los habían establecido, si no le había dado Dios la orden o establecerlos Dios, no debían hacerlo. Eso es lo que nos debemos entender, hermanos, del asunto de la rebelión. Es cuando nosotros queremos hacer algo, pero que no nos dieron la autorización para hacerlo. Hay que entender. No es que, mira, es que el pastor no quiere que prediquemos, es que no quiere. No, hay asuntos que lo determina la autoridad. Es como el pastor de la iglesia, es una autoridad de la iglesia. La iglesia es una autoridad. El pastor es una autoridad, pero sobre ella tenemos la palabra de Dios, que es la autoridad máxima. Dios y su palabra. Ahora, hay cosas que el pastor no puede hacer por sí mismo. Tiene que ponerse de acuerdo con la iglesia. La iglesia en ocasiones no tiene, no puede hacer las cosas nada más porque tiene una autoridad que es el pastor. Así que hay que ponerse de acuerdo. Las dos autoridades, la iglesia y el pastor, ponernos de acuerdo con la autoridad que es la palabra de Dios. Bueno, Uzías y estos muchachos fueron quemados, aunque lo sabían hacer, pero dice que presentaron fuego extraño delante de Dios y por eso Dios los quemó. Porque Dios, hermanos, con lo que Él hace, Él es muy celoso con lo que hace. Porque si no, Dios sabe cómo somos nosotros. Teniendo una autoridad, de todas maneras, vamos buscando formas de poder hacer lo que queremos, teniendo una autoridad. Si no la tuviéramos, entonces por eso Dios sabe cómo somos nosotros. Por eso nos pone una autoridad para que aprendamos a obedecer a Dios, someternos a la autoridad, desobedecer al Señor. Pero en este caso, el problema de Uzías es que en el corazón se enalteció en el corazón y pensó él que como era autoridad, como rey, como autoridad, pensó que en el templo también podía usar su autoridad como rey. Y es que ahí sí ya le falló. Era rey hasta en el templo. Es como el sumo sacerdote en el templo una autoridad, pero él, el sumo sacerdote en el templo era la autoridad, pero en el gobierno, como Uzías, el sacerdote no podía dirigir al rey. Cada quien tenía su autoridad. Así que miren, hermano, es importante entender estas cosas así. Se ven sencillas, son sencillas, pero son complejas cuando nosotros no las entendemos. Ahora, dice Uzías que cuando ya se fue al templo para quemar incienso, cuando esto estaba él pensando y le avisaron al sacerdote Azarías que iba a ir el rey, y dice, y entró tras él. Cuando Uzías llevaba ya para el incienso, para ir a presentar delante del Señor el incienso en el altar, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Porque ahí es donde hay que tener valor, ¿verdad? Para cuando alguien quiera hacer algo que le va a afectar, tenemos que tener valor para decirle no lo hagas. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que tener valor para no lo hagas. Porque a veces como es autoridad pensamos que nosotros no podemos decirle nada a una autoridad. En este caso,
Los sacerdotes, si se hubieran dejado, no tuvieran el valor. Ellos hubieran dejado, bueno, pues si el rey quiere hacer lo que vaya y presente, ¿qué problema? Pero no. El asunto es que cuando nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como creyentes, estamos viendo algún problema que va a ocasionar un problema a la obra de Dios, y para librar a veces a un pastor, a un hermano, tenemos que hablar para poder, para evitar el fracaso. No lo vamos a hacer por rebelión, lo vamos a hacer por cuidado. Una cosa es rebelarnos y otra cosa es cuidarnos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor Jesucristo? Todos, la iglesia, nos tenemos que estar cuidando todos. El pastor está al cuidado de la iglesia, pero la iglesia debe estar al cuidado de su pastor. Esas cosas son así, son recíprocas, son así. Nos tenemos que cuidar todos los creyentes, hermanos, que algunos lo vemos en alguna cosa, hermano. No. El pastor mira a un hermano que anda y lo llama, platica con él, le advierte, le dice, para evitar el fracaso. Pero cuando la iglesia, un creyente, mira que su pastor también anda queriendo hacer unas cosas que no están bien, tiene que tener valor decirle, hermano, con todo amor, con el amor que tenemos, no con rebelión, sino con amor, para evitar. Porque a veces dejamos las cosas, ya saben, pastor. No, hermanos, ¿no sabe usted que, ustedes son tentados, todos los creyentes? ¿Ustedes tienen luchas? ¿Son tentados? Bueno, si usted tiene lucha como miembro de la iglesia, ¿quién no las va a tener el que está al frente de la obra? Hermano, porque si el diablo va con todo, porque el que está dirigiendo es en la cabeza, va dirigiendo, entonces va contra él. Por eso tenemos que tener cuidado. Para cuidarnos tenemos que tener de que no, pero tenemos que hacerlo con un corazón sano. Como tenemos que decir como pastor a un miembro, llamarlo con amor y decirle las cosas. Entonces, miren, estos hombres se fueron tras de él, 80 varones, sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usía. Dígate, no nos tenemos que poner autoridad. Claro que no tenemos que oponernos a la autoridad porque sería rebelión. Vamos a distinguir lo que es oponerse, en qué lugar nos oponemos a la autoridad y es causa de rebelión y cuándo no es rebelión, cuándo es rebelión y cuándo no es. Amén, hermanos. Cuando es rebelión, el corazón y en el corazón hay otras cosas. Pero en este caso no es rebelarse, se opusieron contra el rey Usía y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. Estamos en la realidad, estaban bien, sacerdotes. No te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino quienes deben hacerlos, dice aquí, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Alabado sea el nombre del Señor. A ellos Dios los escogió y los consagró para presentarse en el altar del incienso y hacer, a ellos los consagró Dios. Pero a ti, oh rey, no, tú estás consagrado para dirigir a la nación, al pueblo, pero aquí hay otro consagrado para eso. Aquí hay otro consagrado. Eso, una autoridad que está allí puesta para eso. Ahora, entonces, no es a ti, pero como ya en su corazón creyó que él podía ser autoridad allí en la nación, como autoridad en el templo, ahí sí le falló a Usía. Hay que respetar la autoridad que establece el Señor. Ahora fíjese, dice: sal del santuario, porque has prevaricado
y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Sal rápidamente. O sea, ¿qué quisieron hacer ellos con decirle, oponérsele para que no lo hiciera porque no le correspondía a él? Se opusieron, no lo hagas. Lo hicieron con tal de evitar un fracaso al rey. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Para esto lo hicieron, para evitar el fracaso. Si el rey hubiera atendido a eso, si hubiera dicho, sí, perdone, que me perdone Dios, quizás su problema hubiera tenido más solución. Dios lo hubiera disciplinado de alguna manera, pero no así como fue. Sal del santuario. Desde el momento que ya estás aquí adentro, ya prevaricaste, y decir, ya tienes un problema, pero iba a ser menos fuerte que en el cual se metió. Es como alguien dice que se quiere rebelar e intenta hacerlo, pero se detiene. No. Entonces, Dios lo va a librar. Pero en este caso, entonces no te va a ser para gloria. Bueno, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. No le gustó. Yo creo que a nadie nos va a gustar que nos llamen la atención. ¿Les gusta, hermanos? ¿Les gusta a ustedes cuando le llaman la atención? ¿Le da gusto? ¿Se siente bien? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Creo que a ninguno nos gusta que nos llamen la atención. Pero cuando nos llaman la atención y reflexionamos, agradecemos a quien lo hizo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Y decimos, gracias hermana, gracias hermano, porque me has librado de algo malo. Cuando los niños andan corriendo ahí en el templo, ¿usted le agradece al hermano o se enoja contra el hermano? Si usted se enoja contra el hermano que quiso poner orden porque usted no lo pone, si se enoja, en la casa del Señor se tiene que guardar orden. ¿Cuántos alaban al Señor? Hace el hermano, es que ya no, porque se molestan. No importa que se moleste, ponga el orden. Porque se va a molestar Dios con nosotros si no ponemos orden en su casa. Tanto dice usted, no, en su casa pueden hacer lo que quieran. No, ni en su casa pueden hacer lo que quieran, porque usted está allí para guardar el orden en su casa. Ni en su casa deben haber. Bueno, entonces se llenó de ira Uzías se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes se molestó contra los que le dijeron no lo hagas. Fíjese, ahí está el asunto. Se molestó contra los que quisieron evitarle el daño, el fracaso. Se llenó de ira contra los sacerdotes. Nosotros encontramos en la Escritura algunos profetas de Dios, que Dios mandaba a Israel profeta. Los amonestaban de parte de Dios. ¿Y saben lo que hacía que ellos? Se molestaban con el profeta, los apresaban, los metían a la cárcel porque hablaron palabra. ¿Qué problema tiene el profeta? Solamente es un portavoz de un mensaje. No es el problema con el que lleva el mensaje, el asunto es con el que dio el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces se molestaban con el que llevaba el mensaje. Es como cuando usted se molesta con el que está predicando. ¿Qué tiene que ver el que está predicando? No tiene ningún problema, está hablando lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué molestarse conmigo? ¿Con el predicador? No. ¿Por qué molestar con el que está predicando? No, hermanos. Moléstese con el que tiene el que mandó a predicar. No debemos aceptar la palabra. Si Dios nos habló porque andamos haciendo algo malo, Señor, perdóname.
perdóname, tú eres el que me estás hablando a través del hermano o de la hermana, eres tú, y enmiendo mi camino para bien. Pero a veces nos molestamos con el predicador. Pero él solamente habla un mensaje de Dios nada más, no es otra cosa. Tenemos que aprender que sea quien esté predicando, que esté hablando esta palabra, el mensaje no es del predicador, el mensaje es de Dios, quien está interesado para que mejoremos nuestra relación con Él. Entonces dice, se enojó contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Le brotó, Dios lo hirió. Porque quien estableció, fue Dios, estableció a los sacerdotes para quemar incienso. No al rey de Israel, sino a los sacerdotes. Y ellos estaban en lo correcto. Entonces se enojó, no, me están prohibiendo quemar incienso, quiero hacerlo para Dios. No, aunque lo quiera usted hacer para Dios, no le corresponde a usted, Usías, no. Y se enoja, no, pero bueno, en ese rato, en la frente le apareció la lepra. Porque se estaba oponiendo, rebelándose contra Dios. Porque Él fue el que estableció a los sacerdotes para quemar incienso. A su nombre sea la gloria. Hay que entender la autoridad, estimados hermanos, todos. Ahora, fíjese, este es un asunto. Cuando él sintió la lepra, se dio cuenta rápido que lo hirió el Señor, y los sacerdotes le dijeron, y le miró el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido, porque se estaba rebelando contra Dios. Es Dios quien va a actuar con la rebelión, es Dios quien lo va a hacer. La causa, el problema, cuando se sintió él que podía hacerlo, la rebelión en el corazón. Hermanos, encontramos en estas partes, aquí encontramos que Dios tuvo que actuar para decirle al rey que la autoridad es Dios y que Él la estableció, y se van a hacer las cosas como dice Dios, no a la manera que nosotros queremos hacer. ¿Se acuerda usted de aquel hombre, David? Cuando él dijo que quería llevar, le hizo una casa al arca, y dice que le hizo una casa al arca y habló con todo el pueblo, ancianos y todo, y querían llevar el arca donde David le había preparado, y que lo hicieron. Y David tomó un carruaje, lo hizo de lo mejor que podía hacer. No sé qué le pondría, ¿verdad? Pero era algo especial que iba ahí, era el arca, el arca. Lo preparó el carruaje, subió el arca, 2 sacerdotes subieron ahí al carruaje, y el carruaje jalado por bueyes. Y cuando ellos iban tan contentos, David contento con todos, cantando al Señor, alabando a Dios, con trompeta y todo, una algarabía o con un gozo grande que había para llevar el arca. Era la presencia de Dios, el arca representaba la presencia de Dios. Iba allí con todos contentos, todos emocionados, contentos con Dios, porque llevaban el arca a un lugar donde David la había preparado. Pero cuando los bueyes iban, y luego como que sintió el sacerdote que se iba a caer el arca, la quiso sostener, y Dios lo hirió y murió arriba del carruaje. Se acabó todo el gozo de ellos. David dijo, Señor, ¿pero por qué? Si nosotros queríamos hacer las cosas, y
estábamos haciendo algo bueno para ti, queríamos llevar, había un gozo en el pueblo, pero ¿por qué nos heriste? ¿Por qué? Si queríamos hacer algo para ti, a veces tenemos el deseo nosotros de hacer algo para Dios, hacer algo, y está bien, pero entonces murió Usa, se acabó todo, y el rey dijo: yo no me llevo el arca a mi casa, pero se la vamos a llevar a Obed-Edom. Va para ti, te vamos a llevar allá el arca. Digo: David, yo no me lo llevo, no sea que me mate también a mí, pero ya que maten a Obed-Edom. ¿Te la vas a llevar tú? Yo no me la llevo, tú la vas a llevar. Bueno, llévemela a mi casa. Y la llevaron a su casa y tuvo 3 meses. Y ya cuando le dijeron: David, Dios ha bendecido a Obed-Edom porque tiene el arca. Y en ese trayecto de 3 meses fue el tiempo de oración de David. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué heriste y nos mataste a Usa? ¿Por qué? Y luego cambiaron las cosas con Obed-Edom, le has bendecido. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos heriste? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Igual que el Señor le dijo: vete y lee los rollos del libro, a lo mejor lee cuando se fabricó el arca, lee ahí nada más. Va a leer quizás ahí, dice: Señor, el arca no debe ser llevada sino en hombros por sacerdotes levitas. Por eso al arca le hicieron así, las ruedas, los anillos acá y del otro, para que fueran cargadas a hombros por sacerdotes levitas. Y dice: nosotros la llevamos en un carruaje, el sacerdote en vez de ir cargando el arca, él iba en un carro arriba. Todo lo hizo al mal, ¿no? A veces queremos hacer las cosas de lo mejor para Dios y lo hacemos mal. ¿Ellos qué hicieron mal? Jalar con bueyes, llevar un carruaje. Bueyes, carruaje, no estaban en cómo llevar el arca. Sacerdotes arriba, tampoco estaban. Todo mal. Y Dios les dijo: aquí se hacen las cosas como yo digo. Alabado sea el nombre del Señor. No como ustedes lo quieran hacer, sino como yo. A veces queremos hacer muchas cosas para Dios, pero las hacemos mal. Porque las hacemos mal, las hacemos no como Dios las manda. Por eso a Dios no lo vamos a nosotros a emocionar con lo que hacemos, hermanos. A Dios le va a agradar lo que hagamos, que nos mande a hacer Él. Así como lo manda a hacer, que lo hagamos con toda la sencillez posiblemente, ahí es donde se glorifica a Dios. A su nombre sea la gloria. Nosotros a veces queremos emocionar a Dios y decirle a Dios muchas, ¿verdad? Entonces David dijo: no, por eso todo pasó para darnos una enseñanza a nosotros, hermanos. Todo pasó para eso. Entonces llamó a los sacerdotes y a los ancianos y dice: no, nosotros hicimos mal. Mira cómo hicimos las cosas, mira cómo dice Dios, mira cómo. Y ya cuando dice: santifica a los sacerdotes, ustedes van a llevar en hombro ahí y los santifican. Ustedes son indicados para eso. No son otros, son ustedes. Si llevaban el arca en hombros, pero no eran los indicados para llevarla, le hubiera pasado lo mismo, hubieran muerto algunos sacerdotes. Aunque fuera en hombros, pero no por sacerdotes levitas, iba mal el asunto. Entonces dice: ustedes, porque a ustedes son los indicados. O sea, hay que santificarse, vamos a llevar el arca allá, tiene que ir en hombros, dice David, porque nosotros llevamos en carruaje. Como mandaron los filisteos el arca, jalada por vacas, en carruaje, jalada por vaca, era similar, conforme a los filisteos. ¿Recuerda usted que hay cosas que queremos hacerlas en la iglesia como las hace el mundo? Y ahí es donde hacemos cosas malas. Recuerde que esas son las cosas.
Entonces, ya cuando lo hicieron, dice, vamos, están santificados, tomen el arca, lleven los hombros, y van y llevan, y no pasa nada. Además, la gloria de Dios aparece allí. Alabado sea el nombre del Señor. La bendición de Dios está allí cuando se hacen las cosas como Dios dice. Porque nosotros la primera vez nos quebrantó porque no le buscamos conforme a su ordenanza. Dios quiere que le busquemos conforme a lo que dice Él, al mandato de Dios. Si Él estableció una autoridad, sometámonos a ella. A su nombre la gloria. Que no estemos nosotros diciendo, no, aquí. No. Rebelión exactamente es cuando el corazón en nosotros hay cosas. Las consecuencias fueron terribles para Uzías. Rebelarse. Una de las causas fueron, la primera es que se enalteció su corazón. Ahí comienza la rebelión, cuando ya nos sentimos que podemos. Eso fue, dice, se enalteció su corazón. Ahí fue el problema. Luego vemos el castigo de Dios, porque Él hizo algo que no le correspondía. Ahora, las consecuencias de la rebelión son tremendas. Miren en este caso sus consecuencias. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. No hubo sanidad para él. La rebelión, hermanos, es tremenda. Dice que para él murió leproso, vivió leproso, murió. Hasta el día de su muerte estuvo leproso Uzías. Si hubiera atendido, hubiera permanecido su reino. ¿Verdad? Pero ni modo, así es. Hermanos, si Dios nos ha bendecido, desde el momento que somos cristianos estamos bendecidos, ¿verdad, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Pero si Dios nos prospera, nos bendice en el ministerio o en cualquier, hay bendición. Cuidémonos. Dice que el rey tenía todo, pero cuando se atrevió a pasar sus límites de la autoridad, le fue mal. Dice que tuvo leproso a día de su muerte. Y dice acá otra cosa. Y habitó leproso en una casa apartada. Ya no tuvo la libertad de ir al templo ahora. ¿Qué le costaba? Pero ni modo. Entonces estuvo leproso hasta el día de su muerte, y aquí dice, fue leproso hasta el día de su muerte. Habitó leproso en una casa apartada, consecuencia, leproso en una casa apartada. Salió del palacio, nada, no. Ahora dice, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, nunca más volvió al templo. Tremendo. Es tremendo esto. Nunca más fue excluido de la casa de Jehová. Y luego su hijo tuvo que tomar el gobierno. Lo perdió todo por haberse rebelado contra Dios. Ven ustedes las consecuencias terribles. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde de esto. Apenas estamos empezando y ya estamos terminando con la hora. Bueno, ya, hermanos, ya no vamos a hablar más cosas, pero comienzan estas cosas así. En otra ocasión nos va a tocar hablar de las causas las causas que llevan a la rebelión. Pero vemos una aquí: se enalteció su corazón para su ruina. En otra ocasión veremos las causas que llevan a la rebelión. Cómo es que la persona comienza aquí en el corazón y luego eso lo conduce a rebelarse contra su autoridad. Estimados hermanos, Dios nos ayude a todos. Que Dios nos guarde. Cuando nosotros queremos evitar, porque aquí vemos mucha enseñanza, es muy grande esto que vemos en Uzías. Hay mucha enseñanza aquí y muy extensa. Solo lo dijimos así tan rápido. Pero
encontramos la causa primera, enaltecerse su corazón, en la prosperidad. Se enalteció su corazón y luego quiso ir a hacer algo que no le habían ordenado a él como rey. Quiso ser autoridad del templo también. Perdió todo. Las consecuencias que vivió fueron graves. Perdió todo. Todo lo perdió por haberse rebelado contra Dios. Porque Él es el que establece las autoridades. Y si, hermanos, nosotros queremos ayudar, porque necesitamos tratar de ayudar. El rebelde se va a oponer a la autoridad, va a estar en contra de la autoridad. El rebelde, ese va a querer desecharla, acabar con ella para ponerse él. Pero no nos confundamos, nosotros sí podemos prevenir un fracaso. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuando hay un corazón, yo miro algo en un pastor o alguien ve algo en mí, tiene que decírmelo. Hermano, mira, hermano, tiene que, porque nos estamos cuidando. Ustedes como iglesia están cuidando a su pastor, el pastor está cuidando a ustedes, y nosotros como ministros debemos estar cuidando todos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Todos nos tenemos que estar cuidando para no caer en las manos del Dios vivo. Y cuando hay un corazón sano, porque a veces decimos, no es que si yo le digo no me lo va a creer. Eso no, si no te lo cree, eso no tienes que decirlo. Una hermana en una ocasión, Dios la usaba mucho, Dios le daba un mensaje, me contó su historia. Dijo, hermano, estaba muy triste la pobre joven, una joven que Dios la usaba. Le dijo, hermano, Dios me usaba mucho, pero ya estaba muy apartada de ese. Dios me usaba mucho, dice. Dios me daba mensajes, dice. Llévale un mensaje a fulano, llévale un mensaje y dile esto. Y le llevaba y le daba el mensaje y aquel hermano se molestaba con ella. Le llevaba otro mensaje y se molestaba. Y eso dice, no, yo ya no llevo más. Es que no era problema tuyo. Tú dilo. Si Dios te dijo, dile a mi siervo esto, díselo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese no me importa a mí si los demás no quieren creer. Yo doy mi mensaje. Usted debe dar su mensaje. Si no le creen, cosa de que el que no lo creyó. Pero cuando alguien dice, no, sí, hermano, y dice, mira, hermano, a 3 le llevé un mensaje, porque Dios le advertía del peligro, y no quisieron oír, pero los 3 terminaron perdidos. Era una advertencia. Y eso la desanimó. Digo, no, el asunto no es tuyo, tú lleva el mensaje, entrégalo y zafas tu responsabilidad. Usted si algo siente, hermano, mira, dígalo con todo amor, con todo cariño, amor, y para ayudarnos. Y pastores, seamos sensibles, oigamos las advertencias que a veces nos manda Dios. Dios les bendiga, pónganse de pie. Porque debemos cuidarnos todos. Dios nos ayude a todos. Damos gracias y entregamos el lugar. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora, porque estuvimos meditando un momento en tu palabra. Señor, ayúdanos, guárdanos, líbranos, Señor, de estas cosas, de caer en tus manos. Ayúdanos a entenderlo, las cosas como tú nos enseñas, Señor. Guárdanos de la rebelión, guárdanos a todo tu pueblo de la rebelión, Señor. No queremos caer en ese asunto. Tu presencia sea con tu pueblo esta mañana y nos ayudes a todos. Que seamos sumisos, que entendamos que la autoridad la estableces tú y que debemos estar sometidos a ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, y nuestro hermano toma el lugar.